trato ahora yo de presentar, mi nombre es Francisco Martínez, trato ahora de presentar la parte correspondiente a eh, lo que sería propagación de ondas y amortiguamiento, pero antes quería poner un poco en contexto cuál es el objetivo de la interacción suelo-estructura y por eso tratar un poco también de establecer la respuesta local del terreno con la definición de los tipos de ondas, cómo se determinan las propiedades mecánicas para caracterizar un perfil dinámico en un terreno, que es el elemento fundamental a la hora de incorporar ese efecto de interacción, cómo se pueden sacar esas propiedades en ensayos de caracterización y finalmente cómo se puede tener un perfil de cálculo, poniendo algún ejemplo que presentará María José de algunas curiosidades que se pueden presentar a la hora de modelar adecuadamente. Bueno, entonces, lo que quería era tratar, no perder de vista, porque todavía no lo hemos hecho, aunque ya trazó y hizo un bosquejo Carlos Jurado al principio, aunque Carlos Merino lo retomará más adelante, que en un cálculo convencional sísmico, el concepto fundamental es caracterizar la propia estructura en términos, como se ha comentado, de masa, rigidez y amortiguamiento e imponer ese movimiento en términos de aceleración en la base. En ese contexto, pues realmente el terreno no interviene, dado que estamos imponiendo directamente el movimiento en la base. Pero ¿qué pasa en estructuras en las que hay un grado de embebimiento importante? Y bueno, y realmente, pues lógicamente no está claro dónde aplicar esa acción sísmica. Pero eso es el objetivo realmente de la interacción, realmente representar un elemento adicional, que es el elemento de terreno, hasta el grado de embebimiento que nosotros consideremos, no está la estructura en que ya se introduce un elemento dinámico adicional, que es en términos de rigidez, amortiguamiento. Veremos que hay dos tipos de amortiguamiento, uno de rigidez y uno de radiación y otro de histerético, y que este es el elemento que caracteriza realmente el propio terreno. Entonces, realmente la acción sísmica ya la aplicamos en otro punto. Se puede considerar el elemento rocoso, en fin, hay determinados criterios para hacerlo. Pero ¿cuál es el efecto global? Y eso es un poco lo que no nos pierde de vista. El efecto global de esa interacción, si hacemos una condensación a nivel dinámico, y es un poco lo que queremos establecer, es que esa rigidez equivalente de ese sistema condensado, en que ya tenemos el elemento estructural y el elemento terreno, al final se traduce en un nuevo sistema con una frecuencia que por ese efecto de condensación, y lo podemos ver en una primera aproximación, lógicamente en un modelo simplificado, en general es una frecuencia inferior a la frecuencia propia de la estructura. ¿De acuerdo? O sea, aquí vemos un elemento 1 dividido por un elemento de rigidez con el terreno, más otro elemento que tiene en cuenta la propia esbeltez de la estructura. Esto a nivel de frecuencia. Y a nivel de amortiguamiento, pues veremos que en general interviene lo que es el amortiguamiento de la estructura, el amortiguamiento del terreno, el amortiguamiento de tipo histerético y el amortiguamiento típico de radiación. Y al final lo que se traduce es un aumento también del amortiguamiento. O sea que al final el efecto de interacción lo que trae consigo es una disminución de la frecuencia propia de la estructura, aumento del periodo y un aumento del amortiguamiento. Eso ¿qué consecuencias tiene dentro de lo que es un análisis convencional espectral? Sería una aproximación, en cierta forma, linealizada del problema. Pues tiene un efecto equivalente a lo que puede hacerse con lo que es un aislamiento sísmico. O sea, un aislamiento sísmico introducimos un elemento de mayor flexibilidad, que ese sería poco el terreno, con un cierto amortiguamiento también controlado, en este caso por el propio fabricante del dispositivo. Y lo que se produce es una traslación en periodos que normalmente, claro, depende lógicamente en qué rama del espectro nos encontramos. Si estamos normalmente en la zona pésima, que es la zona de la meseta, pues se produce una traslación en el periodo en que normalmente conlleva una disminución de la propia acción aceleración espectral. Al mismo tiempo, debido a que aumentamos el amortiguamiento, lo que se produce también es con ese aumento de amortiguamiento, el entrar en un espectro que tiene un amortiguamiento mayor y, por tanto,
la respuesta estructural, lo que es el propio espectro, tiene una aceleración espectral menor, tanto, ya digo, por el efecto de incremento de periodo como el incremento de amortiguamiento que reduce la propia aceleración espectral. Y eso es un poco el objetivo, en cierta forma, que se consigue con esa interacción. Hay que tener en cuenta que evidentemente la naturaleza, alguien puede decir, caray, tengo esa flexibilidad, trae consigo una disminución de los efectos inerciales, lo cual es correcto, pero es a cambio de algo, y eso es lo que no conviene perder de vista. Como pasa también en un sistema de aislamiento, esta disminución de la aceleración espectral, la energía al final siempre es un invariante, si lo disminuimos en fuerza, es a costa de aumentar el desplazamiento. O sea, flexibilizamos el sistema a partir de aumentar el desplazamiento, que es algo que tenemos que tener controlado, o sea, que el desplazamiento global aumenta, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que conviene no perder de vista y digamos, el primer elemento característico, lógicamente, para representar esa interacción es caracterizar, lógicamente, el terreno. Y entonces, el primer paso que cualquier ingeniero quisiera hacer este análisis de tipo interacción, pues lo que tiene que hacer es una caracterización del propio terreno. ¿Cómo? Bueno, normalmente nosotros disponemos a nivel geotécnico, normalmente de ensayos que caracterizan la resistencia del terreno, pero a nivel dinámico lo que necesitamos es tener una rigidez del mismo. Y esa forma de caracterizarlo es a través de las ondas, fundamentalmente de cortante, y que es un poco la motivación por la que se establece este capítulo de explicar un poco las ondas básicas que se producen en la propagación del terreno. Esta caracterización del perfil lo retomaremos después, fundamentalmente María José, a modo de ejemplo de cómo se puede construir. ¿De acuerdo? Ya digo, y finalmente, ya digo, el objetivo final que tratamos con ese perfil es tener un perfil caracterizado por velocidades de onda de cortante, ahora lo comentaremos, que al final se traduce en una caracterización de una rigidez transversal y un amortiguamiento con la profundidad. ¿De acuerdo? Bueno, entonces eso es lo que se trata de retomar con lo que es la propia propagación, lo que es realmente la propagación de ondas y tratar un poco de explicarlo. O sea, realmente, tradicionalmente un ingeniero estructural, de una manera inconsciente, piensa que la realidad es estática y más lejos de la realidad. Aunque sea una carga, cualquier tipo de aplicación de carga, cualquier perturbación que se produce en términos de desplazamiento, en términos de aplicar una fuerza, no se produce de forma instantánea. ¿De acuerdo? Hay un tiempo en que se tarda de llegar a esa perturbación. Otra cosa es que los tiempos característicos con los que se trabaja, tanto de la aplicación de la propia acción con respecto a lo que es la respuesta estructural, pueden ser, están muy alejados de uno de otro o son muy bajos y hace que ese efecto dinámico como tal no tenga efecto. Pero realmente, en cualquier medio continuo, el hecho de producir una perturbación no se produce de forma instantánea. Aquí, digamos, de forma compacta a nivel matemático, un desplazamiento en un medio continuo que depende de la posición y a lo largo del tiempo, pues lo que es la propagación de ondas, ese desplazamiento tendrá una cierta dirección, que es el vector unitario en el sentido de según la dirección del movimiento, y aquí definimos lo que es la dirección de propagación. ¿De acuerdo? Y esta sería un poco la forma más general de establecer, representar una onda plana, siendo C la velocidad de propagación de esa onda. Entonces, si estamos en un medio realmente indefinido, o sea, que no hay contornos, se puede deducir dentro de lo que es la teoría de medios continuos que hay dos tipos de ondas. Ya lo ha anticipado Carlos al inicio de la presentación. Una onda P, que también se llama onda de presión, volumétrica o primaria, depende un poco, es un algo generalizado lo que es el P. El origen, en el fondo, es una onda de volumen y que se caracteriza porque realmente se produce un cambio de volumen, o sea, y al mismo tiempo la dirección de propagación y la dirección de los desplazamientos coincide, ¿de acuerdo? O sea, que aquí tenemos una dirección de propagación, este sería el plano, que es ortogonal a la propagación, el desplazamiento sigue esa propia dirección, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la velocidad? Pues siempre es un cociente entre un término rigidez y un término inercial de densidad. Este sería el módulo volumétrico en términos geotécnicos, módulo edométrico, lambda más 2 nu, siendo lambda la constante y mu el módulo transversal y lambda la constante de Lame, ¿de acuerdo?
Este sería M también, módulo odométrico, partido por la densidad. Y la otra onda, que en un medio indefinido que se puede plantear, es lo que se llama onda secundaria, rotacional, transversal o decortante, en que no se produce un cambio de volumen, se produce una distorsión, y si tenemos la dirección de propagación, precisamente el movimiento es transversal. Entonces, lógicamente, hay un plano, hay dos movimientos, uno en una dirección y otro en la otra dirección. Son lo que se llaman ondas SV o ondas SH. Y la velocidad de propagación es precisamente el módulo decortante dividido por la densidad, por la raíz cuadrada. Entonces, tenemos los 3 grados de libertad al final que se definen en un medio continuo, pues P o término volumétrico y dos componentes SH o SV. ¿De acuerdo? Entonces, si no hubiera realmente contornos, esos serían los dos tipos de ondas, dos de los cuales es SH y SV. Al llegar a un contorno, pues establecer precisamente las condiciones de compatibilidad, llega una onda y sabemos que hay un contorno en la superficie en que, lógicamente, pues no puede haber tensión si está el medio libre. Entonces, esa compatibilidad genera la existencia de ondas de superficie, que son genera un movimiento elíptico. Son las ondas que estamos más caracterizadas, incluso son totalmente equivalentes a las que se ven en la superficie de un fluido, en una primera aproximación. Eso es lo que se llama ondas Rayleigh y que son realmente, tienen una velocidad de propagación que es en torno al 90% de las ondas transversales que caracterizan ese medio. Y en el caso que hay una interfaz, pues lógicamente por la compatibilidad de la propia interfaz, tanto en tensiones como en desplazamientos, se generan otros tipos de ondas que son ondas Loft, que son ondas también de tipo transversal a la dirección de propagación, tal como se ven en esta diapositiva. Esto también es una composición en cierta forma de movimiento elíptico. Esto, lógicamente, son críticas a la hora de establecer la respuesta local del terreno. O sea, como ha comentado Carlos al principio, realmente un terremoto no es más que una perturbación por desplazamiento en los lados de una falla o en contacto intraplaca, dos placas tectónicas en subducción, se produce un desplazamiento brusco que genera una propagación y que llega a la superficie mediante una onda polarizada, o sea, tal como normalmente la estratificación de terrenos se establece por la propia caracterización geológica en capas horizontales, con rigidez creciente, densidad creciente, y eso genera una polarización vertical de las ondas de cortante. Entonces, lo que llega una idealización es precisamente una propagación vertical como desplazamiento transversal. Las ondas P, que normalmente en los efectos de interacción no se suelen tener en cuenta de una manera tan habitual, es porque, entre otras cosas, generan movimientos verticales que para los que normalmente las estructuras están mejor preparados, dado que la G, el movimiento vertical, son verticales para las que están diseñadas la mayor parte de las estructuras. Para los movimientos horizontales es la que no están realmente diseñadas. Bueno, la idealización realmente hace que se puedan representar mediante una onda de cortante unidimensional. En el caso que hay un medio bastante rígido, medio rocoso, pues en el fondo lo que se puso es una onda estacionaria, una onda que rebota con la superficie y con el contorno rígido, como si fuera una viga de cortante. Esto realmente sería la resolución. Esto genera realmente, pues como ha anticipado también Carlos, esa onda estacionaria, pues a la frecuencia característica del estrato, que se repite n veces, pues que viene a la presente por 4 veces la profundidad de estrato dividida por la velocidad de cortante, pues un complemento resonante que realmente no está acotado. O sea, esta sería un poco la resolución de la ecuación de ondas en los medios de la frecuencia sin amortiguamiento. Sabemos que esto realmente no es físicamente posible, nunca se existen lo que son amplificaciones infinitas, y entonces eso porque realmente existe un mecanismo de disipación. Ese mecanismo de disipación se puede representar matemáticamente introduciendo una cierta viscosidad mediante una representación de un material de tipo viscoelástico que mantiene que esta ecuación de onda siga siendo una ecuación lineal y regulariza la solución. O sea, como vemos aquí en la primera aproximación, aparece la función de amplificación regularizada precisamente cuando esto se hace cero, que es cuando se produce la resonancia. La respuesta viene controlada exclusivamente por el amortiguamiento. Y eso es lo que regulariza la solución a tener un valor muy alto, pero acotado. ¿De acuerdo?
Y es esa caracterización precisamente de esa onda estacionaria, a partir de ese periodo propio, lo que caracteriza la respuesta del terreno, que hace que como un elemento dinámico más pues pueda tener una resonancia precisamente a periodos mayores, que es un poco el efecto local del terreno. ¿De acuerdo? Bueno, entonces el objetivo para sacar ese perfil del terreno, el punto que los dos elementos que nos hacen falta es caracterizar dinámicamente, por tanto, en términos de velocidad, ese perfil. Y en la propia monografía lo que establece son los ensayos de caracterización de campo más típicos para resolverlo. Entonces, los ensayos geofísicos, que es lo que se suelen llamar ensayos de pequeñas deformaciones, más habituales, son lo que se llaman y se describen en la propia monografía los ensayos sísmicos de refracción y de reflexión. Aquí lo represento de forma muy simplificada. Este sería un ensayo de refracción que establece una situación en superficie y para la propia refracción de un contraste de estratos pues se van midiendo los tipos de llegada. En la propia reflexión, este sería lo que sería un poco el ensayo de reflexión. Estos no son ensayos, son ensayos que caracterizan muy bien, sobre todo los ensayos de reflexión, pues los niveles, por ejemplo, de nivel freático, incluso donde hay un contraste muy fuerte, por ejemplo, de rigidez en una roca, pero son de bastante dificultad para establecer el comportamiento de estrato a estrato. Y los ensayos más convencionales para eso suelen ser los clásicos que se llaman de cross-hole o down-holes, o sea que es bajo la existencia de un sondeo, se establece un elemento, una sonda emisora, que puede ser en cada uno de estos puntos a lo largo de la profundidad del sondeo, y se establece una sonda receptora. Entonces, midiendo los tipos de llegada, se va sacando el perfil precisamente a lo largo del propio sondeo. Esto sería el ensayo cross-hole, que necesita dos sondeos. Un down-hole es que se puede hacer lo mismo en un solo sondeo, y cada vez está teniendo más popularidad lo que son los PS Suspension Logger. Estos son ensayos muy de industria petrolífera, ensayos offshore, pero que cada vez están siendo más asequibles dentro del mundo geotécnico. De forma también muy, muy clara están teniendo cada vez más aceptación, sobre todo por el abaratamiento de los sistemas de medición y los sistemas de procesamiento, lo que se llaman análisis espectrales de ondas de superficie. O sea, digamos, el hecho de que las ondas de superficie en un medio estratificado son dispersivas. Esto quiere decir que la velocidad depende de la propia frecuencia, permiten, mediante procedimientos bastante sofisticados de inversión, midiendo en superficie, mediante una excitación y midiendo en superficie la dependencia de la frecuencia de las ondas de Rayleigh, sacar por un problema de inversión cuál es el perfil de ondas de cortante a lo largo de la profundidad. Entonces, estos son análisis espectrales y después están los análisis de tipo de microtremores, los REMI, en los que se hacen lo mismo, pero simplemente con ruido ambiental, el ruido del propio ambiente de oleaje que pueden haber o propio ruido sísmico, que siempre existe en la naturaleza, poder hacer este efecto de inversión. Estos son los ensayos, por así decirlo, más característicos geofísicos para determinar ese perfil de velocidades con la profundidad. Y que son lo que llamamos ensayos de pequeñas deformaciones. A veces se llaman dinámicos, pero realmente son de pequeñas deformaciones. Eso a veces no resulta asequible en un entorno, salvo que se haga una planificación exhaustiva en el entorno que nosotros queramos. Entonces, lo que sí se pueden hacer es sacar los ensayos que se obtienen de grandes deformaciones, que son los más característicos de ensayos geotécnicos, como pueden ser los SPTs, los pentómetros dinámicos CPTs, o incluso ensayos pesométricos en entornos más francés, de cultura más francesa, que son ensayos característicos geotécnicos, y a partir de correlaciones obtener lo que sería los módulos de pequeñas deformaciones o, por tanto, las velocidades de deformación. En ensayos de laboratorio, que tampoco son muy asequibles, de pequeñas deformaciones, existen ensayos de columna resonante, en que se produce un ensayo de una columna de terreno y va variando la frecuencia por tener precisamente su periodo propio. Son muy complejos de hacer, no son asequibles para laboratorios convencionales, o de grandes deformaciones triaxiales cíclicos o cortes cíclicos. ¿De acuerdo? Eso ya comento nuestra experiencia, que no son muy asequibles y, por tanto, desde un punto de vista ingenieril,
se tira muchas veces de correlaciones a partir de ensayos de grandes deformaciones. ¿Por qué digo ensayos de pequeñas deformaciones? Porque el comportamiento del terreno, pues, lógicamente, se puede asimilar en una primera aproximación con un comportamiento elástico no lineal, en el que precisamente lo que es el módulo tangente en torno al origen es lo que sería el ensayo, lo que obtendríamos de un ensayo geofísico, en donde no se excitan grandes deformaciones al terreno. Lo que ocurre es que precisamente a medida que el terreno se deforma, este módulo se va degradando. Y esto es como normalmente se establece la curva de reducción normalizada respecto a ese módulo tangente con el nivel de deformación en coordenadas logarítmicas, que es la forma un poco de caracterizar el terreno. Aquí viene un poco la caracterización, que hay muchas correlaciones en la propia literatura, en cómo se puede correlar ese módulo de pequeñas deformaciones en función precisamente, por ejemplo, de valores de ensayo SPT y en función, lógicamente, de la tensión efectiva.